Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tecnolive Plus. Hoy estaremos analizando un poco más a fondo lo que son las fotografías del Pixel 4a. Como ya saben, hace un tiempo realicé un video mostrando el teléfono y contándole las especificaciones con las cuales contaba. Bueno, ya he probado un poco más a fondo el dispositivo y hoy les traigo un análisis de fotografías. Ahora, quiero recordarles tres cosas que son muy importantes para mí. La primera es que el teléfono no cuenta con su versión final todavía, lo cual puede mejorar las fotografías aún más de lo que verán hoy. La segunda es que he visto en las redes sociales comentarios de que porque soy un youtuber cubano no puedo tener el dispositivo o no piensan que puedo tener el teléfono en mis manos, pensando de que es fake o es falso todo lo que estoy creando. Y sinceramente para esas personas, miren, el dispositivo está aquí, sin problema ninguno. El teléfono está en mi mano sin problemas ninguno y realmente sí lo he probado, así que lo que voy a hablar hoy tengo base para decirlo. Si no son felices en sus casas, espero que lo sean. Y tercero es que para crear contenido para YouTube desde Cuba es complicado, y más la temática de la tecnología, que muchos cubanos que viven afuera entenderán y saben lo que estoy diciendo. Entonces, me gustaría que si valoras nuestro trabajo como proyecto, que ya saben que se llama Tecnolive Plus, se suscriban a este canal, nos sigan en las redes sociales y por supuesto nos visiten en nuestro blog, el cual todos los días se actualiza y se publican noticias nuevas tanto de Cuba y del mundo. Ahora, hablando todo esto y resumiéndolo todo, vamos a empezar ya con el video de hoy. Antes de empezar a analizar las fotografías, te cuento con qué características cuentan los sensores de este teléfono. En la parte trasera tenemos un sensor de 12.2 megapíxeles, de un focal de 1.73 y por supuesto filmado por Sony. Y en la parte delantera contamos con un sensor de 8 megapíxeles con un focal de 2.0 y filmado también por Sony. Ahora sí, vamos a analizar las primeras fotografías que tomamos, que fueron de paisajes. En esta fotografía notamos colores muy vivos y naturales, pero que en ocasiones te pudiera decir que tienden a verse un poco saturados. Y algo que noté es que el teléfono sabe adaptarse muy bien de acuerdo a la escena en la que está. Con respecto a la luz, el teléfono recoge muy buena información, logrando así que las fotos se vean con muy buena definición sin perder mucha calidad. Realizar fotos a contraluz tampoco será un problema con el Pixel 4a. La interpretación que logra este teléfono realmente es muy top. En las fotos que realicé para probar el zoom pueden ver que una cuenta con buena luminosidad y la otra no tanto. En este caso las fotos fueron realizadas con el modo normal, zoom por 3 y zoom por 8. En el zoom por 3 las imágenes aún no pierden tanta calidad y es que aún siguen teniendo muy buena definición. Donde sí notamos más esa parte es en las fotos con zoom por 8, las cuales de acuerdo a la escena pueden verse lo que por supuesto es lógico, una imagen que parece pintada pero que aún así puede definirse bastante bien, entre comillas. En las fotografías de interiores sí vemos unas fotos muy naturales, colores muy bien definidos, balance de blanco muy buenos y en términos generales es todo lo que se esperaba. Donde cambia un poco es en la noche, donde al ver ciertas partes notas como que la imagen se llega a quemar un poco por las luces, por ejemplo. Pero aún así el ruido es eliminado completamente para obtener una imagen limpia. Ojo, esas son las fotos en modo normal. En el modo nocturno estaremos hablando ahora más adelante. En las fotografías macro sí notamos aún más la calidad de esta cámara, y es que los colores los da realmente bien definidos y en esta ocasión sin tendencia a saturar en lo más mínimo. Como puedes ver, el rojo cuenta con una calidad espectacular, el verde hace su papel muy bien y el enfoque es realmente bestial, e incluso esta imagen es realizada con zoom por 3x y aún así miren la alta definición que se ve en ella. En el modo retrato, Google suele lucirse mucho y lo vemos reflejado en estas fotografías. Las escenas no eran las mejores, por supuesto, para realizar estas fotos, pero esa era la idea, para probarlo bien. El recorte de las imágenes no siempre llega a ser perfecto, pero tienes que fijarte muy bien en los detalles para notar las imperfecciones. Aún así, por el precio que contará este teléfono, estoy seguro que será el mejor en fotografía de su rango, sin discusión ninguna. Y ahora vamos a hablar del Night Sight o visión nocturna, como muchos lo conocen, que es el modo para utilizar y sacarle todo el máximo provecho a las fotos de noche.
Aquí es donde se empieza a notar la calidad de los sensores junto al software. Fíjate toda la información que logra sacar este modo en el dispositivo, donde la fotografía normal se ve con un poco de ruido de la imagen. Veamos que en la otra se logra conseguir tanta información que pudieras hasta pensar que la fotografía la realicé con flash, pero no es así, esa es la realidad. El modo astrofotografía tiene como objetivo ver lo que ni el ojo humano puede llegar a ver con definición, como por ejemplo las estrellas en la noche. Y es aquí donde me explotó la cabeza al ver estas imágenes. La imagen que están viendo ahora cuenta con mucha luz debido a la luna que estaba escondida, donde más claridad notas. Así que esperé a más tarde para lograr esta fotografía. Si te das cuenta, en este modo es increíblemente bueno. Sinceramente nunca pensé que un teléfono pudiera llegar a hacer algo como esto. También les dejo este pequeño video de lo que estaba pasando en el momento de hacer estas fotografías, la cual me parece una película de ciencia ficción porque parece que estaba escaneando todo el cielo. Y para ir cerrando este análisis, estas son las fotos que se hicieron con la cámara delantera. Pueden ver que cuenta con muy buena definición de colores, una interpretación de la imagen en general muy top. El modo retrato con ayuda del software, como siempre, se lucen de su increíble unión. Y es que para nadie es un secreto, los teléfonos Pixel siempre van a destacar por su gran procesado de la imagen a la hora de realizar una fotografía. Y este no iba a ser la excepción. Bueno, y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por supuesto, no te olvides regalarme un like, suscribirte a este canal porque más adelante estaremos haciéndole más pruebas a este teléfono con respecto, por ejemplo, a rendimiento. Déjame en la parte de los comentarios qué te han parecido estas fotografías que hace, porque realmente al precio con el que cuenta el dispositivo, que estamos hablando aproximadamente que va a ser unos $400, tiene un nivel altísimo de calidad fotográfica. Y bueno, nada, esta ha sido toda la información con respecto a las cámaras del Pixel 4a. Así que ya sabes, te veo en el próximo video. No te olvides seguirnos en las redes sociales y por supuesto nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao.